Después de una intensa semana de votaciones, donde además todas salieron aprobadas unánimemente, llegamos al quinto capítulo de P de Política. En esta ocasión, con Rolando Alvear, vamos a revisar algunas de las cosas que se aprobaron, cómo se está tomando el debate y algunos puntos claves sobre los cuales de seguro va a haber discusión, ya que esto solamente es el punto de partida. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Y qué nos puedes contar de lo que pasó esta semana? Hola, hola, saludos a todos. Bueno, esta semana tuvo el día lunes, martes y miércoles la discusión de los diversos capítulos, que en general los capítulos como de contenido son 14 más el decimoquinto que es de disposiciones transitorias. El primer día vieron 3 capítulos y los siguientes días vieron 6 capítulos cada uno hasta terminar el miércoles a noche, como a las 9 de la noche, algo así, terminaron de ver todo. Em, la verdad es que a pesar de que fue aprobado por mayoría, como, perdón, por unanimidad incluso, todos los capítulos, hubo ciertas cosas que igual llaman la atención y que te dicen más bien hacia dónde va a ir impulsado la siguiente etapa. Porque esto, como se suele decir en los medios, no es el texto que se aprobó ahora no es definitivo, no está escrito en piedra, sino que viene por decirlo, tercera etapa, en donde se le agregan indicaciones por un número determinado de comisionados, se le agregan y los discuten en las distintas comisiones, dependiendo de, eso sí, de que cualquier comisionado puede presentar sobre cualquier parte del texto, solamente que la comisión va a tratar los artículos, los capítulos en los que ellos hayan participado en su redacción. Sí, para precisar la información que te estoy dando, las normas que se aprobaron durante esta semana no son definitivas. Como tú dices, no están escritas en piedra porque desde el martes Hasta el hasta el sábado. sábado 15, claro, los comisionados van a poder presentar indicaciones. Eso quiere decir que van a poder agregar, eliminar o reemplazar algunos fragmentos de las normas. Y además después viene lo que hiciste tú, el Consejo Constitucional, que eso ya es otra historia porque además tenemos elecciones el 7 de mayo. Em, una de las discusiones importantes que se ha dado tiene que ver en parte con uno de los principios que están en las 12 bases constitucionales del Acuerdo por Chile, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Esto trae de por sí la consagración de ciertos derechos sociales, eh, y que yo tengo en mi mano la lista, digamos, y son hartos, pero más allá de cuáles son, que voy a leer algunos, eh, o el número, o la cantidad de derechos sociales, hay un dato interesante respecto de la libertad de elegir, de el tipo de prestación, qué sé yo, de lo cual Rolando tú nos vas a contar en un rato, pero por Mm. ejemplo, dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Creo que eso ya está en la actual en todo caso. Em, Sí, Derecho a la protección de la salud física, mental, etcétera. Derecho a la educación, está considerado como derecho social. Derecho al trabajo decente. Derecho a la sindicalización, seguridad social. En fin, derecho al agua. Hay hartos derechos. o sea, Em, ya, perdón, vale. no, dale, dale. Es que, claro, lo que tú dices es verdad, está bastante definido el tema de, de temas que estaban ya definidos en la constitución que está rigiendo ahora. Hay muchos temas que son casi textuales y que decidieron mantenerlo. Por ejemplo, muchas instituciones se mantuvieron casi idénticas. Y respecto a los derechos, claro, hay algunas cosas que son distintas, eso sí. Pero bueno, ya vamos a entrar en ese detalle. Entremos al tiro. ¿Cuáles son las cosas distintas, Rolando, que tú has visto? Bueno, hay que hablar de ciertas diferencias. Por ejemplo, en el derecho a la salud tenemos eh, cosas que están garantizadas en este capítulo 2 que son levemente distintas a como está garantizado en la Constitución actual. Este capítulo 2, que es uno de los más importantes, habla de derechos, libertades fundamentales y garantías constitucionales. En este capítulo es especial también porque fue tratado por 2 subcomisiones. Uno se dedicaron a hablar de los derechos y
derechos y libertades fundamentales, incluyendo los derechos sociales. Eso, y otra subcomisión se trató de los temas que son las garantías y deberes constitucionales, como la nacionalidad, el derecho que tiene cualquier ser humano, todas esas cosas. Por ejemplo, en este caso el derecho a la salud incluye no solamente a seca salud, sino física, mental y social, como para que quede en cierta forma una cápita de salud mental, textual y grabado en el texto, y habla en ese capítulo, este es el derecho de la letra B, habla de que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual inscribirse, sea estatal o privado. O sea, y eso, solamente esas dos líneas ya hacen un cambio brutal en la discusión política si esto llega a ser aprobado y en cómo adaptar los sistemas ahora en caso de que puedan ser aprobados en el futuro. Porque no sacas nada con eliminar prestadores privados y después esto al aprobar va a tener que volver a abrir la posibilidad a tenerlo. Em, por ejemplo, en el derecho a la educación, que es el siguiente derecho, se reconoce el derecho y deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo su interés superior. Y el Estado debe otorgar protección a que la gente ejerza ese derecho de elegir, en cierta forma. Y eso hace, por ejemplo, también incluye la obligatoriedad de la educación básica y media, también incluye cosas que son que tienen que ser muy sensibles para, sobre todo para la centroizquierda, que es el derecho al trabajo decente y a su libre elección. No habla de trabajo em, como no habla de derecho de sindical, o sea, no habla como de titularidad sindical, no habla del derecho del trabajo bien remunerado, no habla de eso, sino habla de trabajo decente, condiciones laborales equitativas para hombres y mujeres, habla de salario que se tiene que propender a la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Son cosas que, por ejemplo, también habla del derecho a la seguridad social, que eh, se pueden establecer cotizaciones obligatorias, pero en ninguna parte aquí quisieron hablar de tal como en la otra parte del derecho a elegir o la libertad de las personas de elegir su prestador. Porque en este punto, que es un punto súper caliente y súper contingente, decidieron ir a la parte de la discusión con las enmiendas y que yo puedo asegurar que como las enmiendas tienen que ver mucho con temas de posición política, aquí va a haber discusión bastante importante y no van a haber unanimidad en las posturas. Me da esa sensación, sin tener ninguna prueba, sino más bien una sensación de cómo se ha ido dando esto, que han sido muy respetuosos de las cosas básicas, pero las cosas particulares han sido muy categóricas, es decir, que no es suficiente o es excesivo, hay que corregirlo. Algunos dicen es vergonzoso, pero vamos a aprobar los mínimos comunes porque estamos de acuerdo. Eso dicen. Entonces, eso te dice que la siguiente parte va a ser un poco más discutida y en la parte de las personas electas, probablemente también va a llevar a mayor discusión porque estas personas tienen todo el derecho o sea, tienen todo el sí, derecho a hacer cambios si es que no están de acuerdo con el trabajo que hizo esta comisión. Estaba leyendo parte de los artículos que tú estabas ahí comentando, y por ejemplo en el de educación, me llama la atención lo siguiente, dice, la educación superior técnica y universitaria será progresivamente gratuita, de conformidad a la ley, sin perjuicio de otras formas de financiamiento. Yo tiendo a pensar de que no se refiere a progresividad temporal, se refiere a progresividad socioeconómica, ¿cachai? Eso se puede Claro, interpretar porque una constitución está hecha para ser atemporal, o sea, para ser aplicada de igual manera en cualquier minuto mientras esté vigente, ¿cachai? Hoy o en 15 años más. claro. Entonces se refiere a progresividad, porque como no dice progresividad en 2 años, no, porque es una constitución que tiene que ser totalmente
interpretable en cualquier minuto de cualquier Atemporal, en puntual. el fondo. Sí, lo que te decía yo, temporal. Entonces, es progresividad socioeconómica, es decir, es como lo que se hace ahora, gratuidad para los que no pueden acceder y así hacia arriba en menor porcentaje. Por ejemplo, el Estado tendría que, como es progresivamente menos hacia arriba, menos gratuita, entonces tendría que ser a través de Pero estamos becas y cosas. seguros de que todos están entendiendo progresividad de la misma manera que nosotros. Yo estoy dándote una interpretación de lo que creo yo Ya, ok. y que las constituciones son atemporales técnicamente, son hechas como parte del espíritu de los tiempos en donde fueron concebidas. Pues ya este proceso fue concebido por el fracaso del anterior y el anterior por lo del estallido social, etcétera. Entonces, que tengamos capítulos de medio ambiente y de tanta explícita libertad y temas de Sí, seguridad y cosas así, tiene que ver por lo que está pasando ahora. ¿Me sí, entiendes? Entonces, eh, eso hace que lo que está en el papel sea escogido así y dejado fuera otras cosas porque no son tan relevantes para esta época. Pero eso no quiere decir de que a lo largo del tiempo eso sí tenga que ser interpretado como atemporal. ¿Entendí? sí, pues. Eh, O Va a sea, quedar ahí para siempre, en cualquier minuto, mientras esté vigente va a tener que aplicarse de la misma forma. Lo que yo digo es que esa interpretación es la que a mí me hace más sentido por lo mismo, porque si dijera de progresividad en el tiempo, cualquier persona podría decir ya, pero de aquí a un año puede ser progresividad a totalmente gratuito, de aquí a 10 años, pero como no lo dice, no podéis tomarlo como progresividad temporal. sí, Eso creo yo. de hecho, algunas de las características de este proceso que se están viendo plasmadas en los contenidos que están saliendo o en las formas de debatir, emanan muchas veces de querer ser una contraposición a lo que pasó en el proceso anterior. O sea, es como la naturaleza de este proceso, oponerse a lo que pasó la vez Sí, pasada. Y de hecho, ponte tú, acá un ejemplo que de casualidad lo vi, el tema de la expropiación en el derecho de propiedad de las diversas especies, sobre todo clase de bienes corporales e incorporales. Bueno, obviamente está la expropiación y dice, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. ¿Te acordáis que había una polémica en el proceso anterior respecto de los pagos por expropiación? Que incluso algunos decían, ni siquiera te tienen que pagar con dinero, digamos, te pueden pagar con otro tipo de bienes. Em, entonces me llama la atención la cantidad de señales que, insisto, se están traspasando a los contenidos del texto, que en muchos casos tienen que ver en parte con una oposición al proceso anterior. claro, Em, sí, claro, que habla de, claro, pues le ponen en los énfasis que fueron criticados en la parte anterior y que, bueno, que hay que ser justo también con la situación, pero la derecha fue la que partió con esas obsesiones, pero después, con el tiempo, empezaron a sumarse otras voces más de centro izquierda a decir que en realidad sí, es cierto que hay cosas que no están bien, se unieron a esa opción de estar en contra de esto, y luego la centro izquierda que estaba a favor del texto anterior, eh, reconocieron de que iban a tener que cambiarlo justo cuando entrara en vigencia. ¿Entendí? Porque no era perfecto, así que había que cambiarlo todo. Y dentro de eso era considerar, eh, explicitar cosas que tú dices que en el texto anterior dejó de lado o abiertamente se puso en contra de cosas que con el tiempo se transformaron en temas importantes como el que tú dices de la expropiación y que ahora decidieron no meterse en ninguna polémica y no decir que nadie les dijera que son iguales a los refundacionales del anterior, así que pusieron, ¿no? oye, Rolando, tengo una duda con respecto a, bueno, a propósito de la seguridad, que es algo, un debate tan contingente, ¿no? Sobre todo a propósito de lo que pasó con Carabineros. Tengo una duda con uno de los artículos que dice, el terrorismo en cualquiera de sus formas es contrario a los derechos humanos. Una ley aprobada por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio determinará las conductas terroristas, su penalidad, inhabilidad y prohibiciones. Em, ¿Hay alguna alusión al terrorismo en la Constitución actual? Sí, Matías, mira, de hecho sí está consagrado en la Constitución actual. Es muy similar, la verdad, em, a la escritura actual en la parte básica, es decir, de que está en cualquiera de sus formas contrario a los derechos humanos, solamente que ahora hace un poco más fácil
la definición de conductas terroristas, inhabilidades, penalidades, prohibiciones. En cambio, en la Constitución vigente hasta el día de hoy, habla de esos temas en este minuto, habla de esos temas con la inhabilidad específica y pone bonos más altos para ser modificados. Lo cual, claro, puede ser bueno para que la definición que queda en el texto quede fija, que tenga quórum alto, pero si tú la dejas abierta en cierta forma permites también que con, nuevas formas de terrorismo puedan ser incluidas y ser consideradas como eh, dañinas y por lo tanto para la discusión pública va a quedar cada vez definido como terrorismo cosas nuevas y eso puede ser más sano también. El tema es que el terrorismo está definido en las bases institucionales y que están fijadas en la Constitución actual. O sea, eso no es cualquier cuestión. Claro, ¿Cachai? Entonces, es una cosa que tenían que tratar y que, sea como sea, no puede quedar fuera, porque las bases institucionales del acuerdo, creo que es el artículo 152. Eh, son cosas que tienen que estar. Y por lo tanto, si no están, bueno, admisibilidad y tienen que ver cómo resolver eso. Pero por suerte, en este minuto sí está. ya, pero espérate, el hecho de que estén, acá nos estamos alejando, nos estamos yendo a algo quizá un poco más abstracto, pero el hecho de que estén las 12 bases em, implica que tiene que estar tal cual, implica que se tiene que debatir y resolverse de alguna forma, depende de porque me imagino que no sé, po, en el que Chile es un Estado social y democrático de derecho, como principio, digamos, es tal cual, es un copy-paste de las 12 bases pero la bajada de eso, ahí es donde está el margen de discusión, ¿no? Me imagino. Sí, pues las bases no son tan específicas en la mayoría de las cosas, porque lo del Estado social y democrático de derecho, claro, es una de las bases. Y el tema tiene que ver en qué tan profundo lo pones plasmado en el texto, porque después serán los legisladores, que en este caso se incluye el presidente y el Congreso, los que decidirán con leyes cómo se va a implementar esto y por lo tanto cómo se va a profundizar. Solamente que ahí ellos los que están escribiendo ahora este texto tienen que quedar como más bien en un equilibrio entre no ser tan ambiguo para que no ser tan ambiguos y abiertos como para que en realidad no dejarlo así tal cual, pero tampoco ser tan específicos porque si no limita en la forma en que se puede llegar a cumplir esto. A ver, trato de explicarme en cierta forma que si tú eres demasiado ambiguo, todo puede entrar y todas las formas de llevar a cabo este Estado social y de derecho son posibles y por lo tanto eso genera conflicto entre esas formas porque la Constitución no dice cómo. Entonces eso va a generar un tremendo caos. Pero también podría llevar a que los políticos del Parlamento no decidan cambiar nada, ya que está abierto a toda posibilidad y simplemente está bien dejarlo así porque aplica para todo. En cambio, si tú te vas al otro extremo, en donde pues, si lo tienes demasiado específico, ocurre que, por ejemplo, si dice solamente puede ser llevado a cabo por organismos estatales, ahí matas toda iniciativa privada que pueda llevar el Estado Social de Derecho en cierta forma a partir de instituciones, no sé, por ejemplo, fundaciones, temas sin fines de lucro, cosas así. Y también genera un tremendo caos. Entonces, hay que evaluar esas formas, pero más bien ellos viendo cómo en el posible facilitar que se apliquen estas cosas, pero al mismo tiempo no coartar la libertad de, de poder cumplir las cosas también. Oye, a propósito de ambigüedades, me gustaría quizás salir un poco del debate constitucional en términos de la redacción misma del texto, e irnos quizás un poco más a las campañas, al Consejo Constitucional. ¿Y por qué digo a propósito de Mm, las ambigüedades? Porque yo no- salvo un par de excepciones, e independiente del color político, yo he visto que las campañas del Consejo Constitucional em, están siendo, a ver, ¿cómo decirlo para darme a entender bien? Están siendo
iguales, sino muy parecidas a una campaña de un diputado o senador cualquiera. A lo que yo voy es, no están siendo muy propias del proceso. de un proceso que además era Mira, lo que todos decían querer representar. Pues no, es que ahora vamos a hacer distinto. Y si me preguntas a mí, insisto, en los candidatos y candidatas, sin discriminar por color político, creo que esto es bastante transversal, no he visto una actitud seria como se requiere antes. Al revés, he visto cuestiones adversariales de un nivel, mira, casi que de candidatura a concejal. Entonces me llama la atención, con respeto a todos los concejales, no tengo ningún, sí, pero mira, sí, sabéis que estoy totalmente de acuerdo contigo, como que ojalá tomen el peso, sea quien sea electo, porque esto no es una crítica a un sector particular, en eso estamos de acuerdo. Eh, Pueden ser como muy adversariales en el sentido de que decir como, no, es que nosotros que somos los salvadores de la gente, verdaderos representantes de, hay insertar palabras socialismo, izquierda, ideas de la libertad, como que insertar lo que quieras, y los demás son vendidos, o los demás son suaves, o los demás son duros. Y es como campaña de diputados, pero la verdad es que precisamente eso puede estar haciendo que parezca una nueva campaña de diputado y que una nueva campaña de diputado que no, mm, que hace que la gente crea que no, están puro peleando, que no están enfocándose en los temas necesarios de resolver para pasar a lo más importante. Porque es cierto que muchas encuestas te dicen que hay temas más importantes y el político con una postura más populista de turno te va a decir que hay temas más importantes que ver la Constitución, pero es que hay que ver todos los temas siempre y ellos tienen que saber marcar chicle y caminar al mismo tiempo y tienen que ab- resolver el tema constituyente porque ya nadie está respetando a cabalidad lo que se puede hacer con la constitución, presentan proyectos que son inadmisibles, los retiros o actitudes a veces demasiado confrontacionales que hacen que amenacen con hacer cosas, con acusaciones constitucionales, y eso es abusar del texto escrito, ¿cachai? Entonces, y eso se plasma a las campañas. Entonces, uno esperaría que fuera un poco más, un poco más de contenido de lo que se espera de ellos, de algo que propongan que sea interesante de plasmar en una cuestión que va a quedar, si se aprueba, bien definida por mucho tiempo, ¿me entiendes? Por eso yo creo que los comisionados expertos andan con la idea de que si los otros no se van a, no se ponen serios, van a tener que ser ellos los que pongan las bases serias, consensuadas, abiertas, conversadas y con ánimo constructivo como base, ya que los otros no pueden inventar la rueda ni en una hoja en blanco, sino que van a tener que basarse en lo que ponen los expertos. Entonces ellos se han tomado en serio de tratar de llegar a la mayor cantidad de acuerdos que duela, aunque sea súper cansador, pero lo posible para que esta cuestión nadie pueda decir que no participó de la discusión y que que, nadie fue escuchado. que sabéis Eso yo creo que se están como con ese miedo de que los tilden del proceso anterior y se comportan de la forma más calmada posible ante estos problemas. Por eso tú veis que en realidad los desencuentros no son tan. pero ¿sabéis qué pasa con los candidatos y candidatas? Al proceso, yo creo que va un poco más allá. Siento que están cometiendo el mismo error que la Convención Constitucional anterior. ¿Ya? Porque lo único que veo de propuestas, porque he visto propuestas de candidato y candidata, Ujú, debo reconocer que particularmente he visto de la región metropolitana, que es donde yo vivo al menos, em, claro. las propuestas son básicamente casi que programas de gobierno, ¿cachai? Es como si los candidatos candidato y candidata, estuviesen queriendo dejar sus causas particulares en el proceso. Y lo que yo veo es como una especie de falta de, no sé, visión sistémica de la redacción de la Constitución, ¿cachai? Entonces, si antes fue un sector de izquierda el que quiso sumar causas a la Constitución sin una visión unitaria del texto, ahora en parte
hay una derecha que se sumó a eso. Y eso es lo que veo, individuos queriendo decir, ah, es que yo voy a pelear por la seguridad, pum, y voy a meter este artículo. Pero no hay una visión sistémica de la redacción, ¿cachai? Es que Y eso por a mí eso, me preocupa. es que yo creo que eso es lo que está tratando de resolverse con el tema de la comisión de expertos, porque, bueno, hay gente que podría tener críticas de cómo fueron designados o no estas personas, pero a cierta forma sí se está teniendo ahí esa discusión que uno hubiera deseado de personas electas de que tomen esa visión como en general, tomen todos sus puntos en común y lo plasman en una cosa entera, porque si tú te fijas, incluso ellos entregaron capítulos enteros, no entregaron artículos. Entonces, significa que para entregar un capítulo de 30 artículos, creo que el más largo tiene como 39, eh, son muchas visiones muy particulares sobre temas específicos que tuvieron que llegar a acuerdo. Y eso se logró. Entonces, eh, esa visión, claro, estoy de acuerdo que debería pedírsele un poco a los candidatos, pero a partir de, yo creo que mucho de eso tiene que ver también cómo se han transformado las campañas electorales en Chile en el último tiempo, porque yo creo que hasta un core, que no digamos que tiene mucho poder de decisión, toma lucha por la seguridad, los derechos humanos y mejorar la economía de su región, ¿cachai? Todo, y un concejal pasando por todo. Entonces, es como poco, uno esperaría como algo más programático, como por ejemplo, somos esta lista, somos este grupo de personas y proponemos esto y defendemos ese programa, esas propuestas en cualquier parte del país. Y le podemos poner de nuestra cosecha sobre la libertad, sobre el socialismo, sobre lo que queráis como eh, aparte, pero tener un poco, ser un poco más programático y ceñirse a una cuestión en común, porque te aseguro que pueden haber candidatos por ejemplo, la lista del partido de la gente, o porque podría ser cualquiera, de que un candidato propone una cosa totalmente opuesta al del lado y van por la misma región porque tienen que ganarle al del lado. Y esa cuestión suele ser, pasa lo que tú dices, que al final parece como si estuviéramos eligiendo más diputados, pero lo elegimos hace 2 años, ¿cachai? Sí. Oye, brevemente, ya para ir cerrando, yo creo que uno de los ejes ultra relevantes que va a tener esta elección va a ser la seguridad. Em, yo creo que ahí hay un piso importantísimo para republicanos y el Partido de la Gente, particularmente para republicanos. Pero te pregunto, porque le estaba dando vuelta a esta idea antes de grabar y decía, bueno, pero la lista de Chile Vamos se llama Chile Seguro. Eh, ese tipo de Ujú, alusiones y la franja, que la franja de hecho alude directamente al miedo por la inseguridad, ujú. ¿pueden tener un impacto en una votación positiva para Chile Vamos? ¿Cómo ahí cómo la Es que seguridad le depende, puede jugar en sí, contra respecto a po- republicanos, por ejemplo? sí, podría de todas maneras, pero también eso depende solamente de cómo se lleve la campaña. O sea, de lo que propongan en las franjas, lo que sigan proponiendo sus candidatos. Y no sé si es de específico de republicanos, porque, por ejemplo, el Partido de la Gente ha proponido mucho el tema de la inmigración, el control de ese tema en las zonas que están más complicadas por eso, sobre todo en el norte, y le ha traído ciertos efectos. Y hay muchas cosas que van a tener en común con las otras dos listas que tú mencionaste, eh, que así es nomás, pues van a tener cosas que consideran en común, eh, pero son los matices los que finalmente van a hacer enfrentarse entre ellos para ver, porque probablemente en los temas de seguridad va a haber coincidencia. Y eso le ha hecho que como bloque en sí han podido sacar mayor ventaja frente a la izquierda y centro izquierda en este contexto en el que está, sobre todo el que estamos grabando esto, ¿cachai? Pero yo creo que la diferencia más bien va a estar en los matices en otros temas o en la gravedad en cómo metemos este tema en la Constitución, en la forma más explícita o no. Y ahí en los detalles va a estar la competencia, no creo más que eso. Y eso, lo uno que te puedo decir que eso está por verse, a ver cómo se aplican esas cosas en la vida real. Nuevamente les damos las gracias por escucharnos. Vamos a estar siguiendo semana a semana con estos análisis, comentarios y diagnósticos de lo que va pasando en el proceso constitucional. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.